La orden es contundente por parte de Andrés Manuel López Obrador. Los militares seguirán, por lo menos, los próximos 3 años en las calles. La militarización del país, que empezó con Felipe Calderón y que continuó con el nombre de Gendarmería Nacional con Peña Nieto, ahora se transforma a Guardia Nacional, pero la esencia es la misma: militarización del país y cuerpos policíacos. El peso de los militares para controlar el tema de la seguridad en nuestro país ha crecido exponencialmente desde Calderón a la fecha. La medida ha generado un vacío en los cuerpos policíacos de estados y municipios. Las corporaciones policíacas han cargado en sus espaldas el descrédito y la corrupción de los gobiernos. Resulta contradictorio que, por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reprueba la Ley de Seguridad Interior y el mismo día López Obrador anuncia que serán los militares el órgano rector en su proyecto de seguridad y pacificación de su gobierno, que empieza el 1 de diciembre. Mientras todo esto pasa en nuestro país, en una corte de Nueva York, en el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, abogados y testigos protegidos señalan las redes de corrupción que existen en el gobierno mexicano a todos los niveles. En México solo se trata el tema como una anécdota política que no tiene sentido jurídico. Bienvenidos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos días, una semana, un poquito más de una semana, Andrés Manuel López Obrador presentó lo que sería su proyecto de paz y seguridad para su gobierno a partir del 1 de diciembre. Y esto creo que es importantísimo darle una repasada, porque si algo necesita este país, pues es la paz y sobre todo una justa seguridad en todos los rincones de la nación, ya que está desbordado por todos lados lo que es la violencia. Junto con ello vemos que en Estados Unidos Joaquín El Chapo Guzmán pues lleva un juicio que ha desbordado toda esta pus relacionada a lo que es la corrupción en nuestro país, desde la presidencia de la República hasta todos los lugares en donde el narcotráfico tiene un poder impresionante y pues eso viene cargado de muchísima información que se va a ir revelando conforme vaya este juicio dando sus momentos más críticos, que son cuando Joaquín El Chapo Guzmán empiece a señalar a quienes tenían en las nóminas de parte de los gobiernos, tanto federales como estatales, municipales. Hoy este va a ser el tema, y para ello les voy a presentar a mis compañeros y amigos: Ricardo Arnulfo Mendoza. Muchas gracias por acompañarnos. Alejandro Sicairos. ¿Qué tal? Un saludo a todos. Y Abel Jacobo Miller. ¿Qué tal? Buenos días. Le digo, el proyecto de paz y seguridad que encabeza Andrés Manuel López Obrador, pues él dice que tiene que ver mucho con lo que él hizo cuando era el gobernante en la Ciudad de México y que bajó los índices de violencia allá. Eso es cierto. Lo que también es cierto, que este momento en el que él presenta este proyecto de paz y seguridad, bueno, pues es un momento sumamente complicado por la cantidad de muertos que ha habido en este proceso. Desde Calderón hasta Peña Nieto, pues son por ahí de 300,000 muertos y una cantidad increíble de desaparecidos. Entonces vemos que por un lado Andrés Manuel presenta este plan de seguridad donde los militares son los que van prácticamente a ser el órgano rector en esto, y por otro lado el Chapo Guzmán y su juicio está pues dando de qué hablar en toda la corrupción que se maneja a nivel nacional y a niveles locales. Alejandro, pues vemos que en un momento muy importante en México y también en Estados Unidos, con todo esto del juicio del Chapo Guzmán, como que pues no podía haber un momento pues más revelador en lo que tendrá que enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, más allá de las promesas y todas estas buenas voluntades que él siempre ha dicho, ¿no? Sí, aquí lo extraño es que el mismo día que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le daba hacia atrás a la Ley de Seguridad Interior, que exactamente le rechazaba atribuciones al Congreso de la Unión para legislar en la materia, y aparte veía como un lavatorio de manos de parte de las autoridades de los estados y de los municipios
por no entrarle al tema de la seguridad nacional con civiles, sino con soldados. En ese mismo momento, Andrés Manuel López Obrador presentaba su Plan Nacional de Seguridad Pública y Paz, algo así, ¿no? Pero llamó mucho la atención exactamente eso, que cuando la Suprema Corte decía no a los militares o no a la militarización de la seguridad pública, Andrés Manuel López Obrador ponía énfasis en el tema y la misma gata revolcada en Guardia Nacional, pues le daba poder, le daba mando, control a los militares para que siguieran en temas de seguridad pública. Y esto es lo que llama la atención. Mira, creo que ya está muy documentado y también muy difundido la serie de abusos que han cometido los militares en tareas de seguridad pública y que las organizaciones internacionales y nacionales nos han estado denunciando sistemáticamente y pareciera que a lo de la Corte ya le seguía también una orden del jefe del Ejecutivo Federal, el próximo, para que los soldados salieran de las calles. Entonces sorprende esto y pareciera ser que el ejército mexicano sigue siendo la última carta ya, la carta desesperada que tiene el gobierno para atacar a los grupos delictivos, para contener la violencia que está totalmente en México desatada, y con los militares en la calle ha seguido igual. No ha habido un indicador que nos diga que la seguridad pública se ha reducido porque los militares están en la calle. Creo que esto es lo que llama la atención. ¿Por qué siguen los militares en la calle en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Y aquí, como dice Alejandro, este modelo que Andrés Manuel pone, digamos, casi todas sus esperanzas, Guardia Nacional, en donde están implícitos pues los tres niveles de seguridad, los militares, la naval y la Policía Federal. Esto es, como dijo, lo mismo, nada más que ahora en una nueva perspectiva desde el punto de vista de Andrés Manuel, no de otras personas, ¿no? Él dice, voy a hacer esto, le voy a cambiar de nombre y esto me va a dar resultado. Vamos a ver ahorita que el gobierno que va a representar a Andrés Manuel López Obrador tiene que elaborar una estrategia para brindar la seguridad a los mexicanos. La estrategia que él ha elegido ya es la estrategia de la militarización de la policía. No solamente depende de la policía la seguridad pública, depende también de los ministerios públicos, depende de los jueces, depende también de las personas que están encargadas de los centros de reinserción social, o sea, las cárceles. Es un sistema, ¿no? Pero en mi caso, dando mi opinión como profesionista, como asesor jurídico de la policía activa y pensionada en este país, una gran parte, creo yo que es un error continuar con la militarización de la policía, porque esto ya lo inició Felipe Calderón, lo continuó Enrique Peña Nieto, y lo más reciente que tenemos nosotros para hacer un comparativo de lo que es la Guardia Nacional para Andrés Manuel López Obrador, pues esto lo fue la Gendarmería que creó Enrique Peña Nieto en el año 2014. Y que se fue diluyendo, ¿eh? Se fue diluyendo. El nombre se fue diluyendo. Llegan a Guadalajara y el primer enfrentamiento que tienen ahí con el cártel Jalisco Nueva Generación, caen abatidos 5 elementos de la Gendarmería. Cabe señalar también, es importante señalar que al crearse la séptima división de la Policía Federal, se creó la Gendarmería y nada más estaba constituida por 5,000 elementos. Entonces pensó crearse un grupo élite que no funcionó y ahorita no sabemos dónde está la Gendarmería. O sea, le dejaron al Ejército, a la Marina, el combate a la delincuencia organizada y la Gendarmería se replegó. En este momento Andrés Manuel dice, vamos a iniciar nosotros con 50,000 elementos que todavía no los tienen. No los tienen. Es una convocatoria que no van los a abrir. tienen, pero sí resalta que si lo va él a formar ese grupo élite de los militares, de la Policía Naval y de la Policía Federal, nada más fijémonos en este dato. El estado de fuerza de este país está sobre los 500,000 policías civiles, o sea, municipales, estatales y federales. Y Andrés Manuel López Obrador está desechando 480,000 policías que pertenecen unos a la federal, otros a las estatales, otras a las municipales de todo el país. Entonces, yo la verdad tengo mal cálculo
de que vaya a dar resultado el combate a la delincuencia organizada a través de la Guardia Nacional, porque va a ser un grupo élite muy federalizado, muy a disposición del presidente de la República, de las Fuerzas Armadas, porque va a estar al mando de las Fuerzas Armadas, lo dijeron al presentar el plan de seguridad. Así es. Entonces, por eso es que Amnistía Internacional, el Human Rights y otros organismos, y nosotros mismos nos estamos manifestando en contra de la Guardia Nacional en la forma en que lo están queriendo convertir en un cuerpo élite y no en un cuerpo que verdaderamente, ¿no?, venga a apoyar la tarea de seguridad pública, porque si nos lo presentan como que vienen a auxiliar, pero en realidad vienen a apoderarse de todas las instituciones sin ser especialistas en eso. Sí, y en este caso habla mucho Andrés Manuel López Obrador, incluso Yadira Marcos, una diputada local federal, o sea, de aquí de Sinaloa, que es diputada federal. Ella menciona que con esta nueva idea que tiene Andrés Manuel de que los jóvenes que están inmersos en todo esto del narco y toda esta organización de crimen, que ya con las nuevas formas de gobierno van a tener algunas otras opciones de irse. Eso es lo que dice de estos jóvenes que están. Y de todos estos policías que si los desplazan se van a quedar sin trabajo, ¿ellos qué van a hacer? ¿A dónde se van a ir o qué tipo de trabajo van a conseguir? Abel, Andrés Manuel dice que a partir del 1 de diciembre México va a cambiar, dice, por ejemplo, que ya no hay prensa comprada, que ya no hay pues de todo ese movimiento que tenían en contra del gobierno, que ya porque esta situación así se da según su punto de vista, todo va a ser diferente. A partir del 1 de diciembre, toda esta violencia, todos estos criminales que pululan por el país, van a cambiar sus estrategias, van a cambiar sus formas de delinquir y se van a convertir en personas más amables porque pues ya entró Andrés Manuel, o el crimen al crimen en México no le interesa quién esté ahí enfrente, ellos van a seguir operando como han operado desde el pasado. Pues yo te puedo responder así, ¿no? De que el ciudadano que se sigue brincando el semáforo en rojo no lo va a dejar de hacer el 1 de diciembre, ¿no? Va a seguir. El problema de este país se llama impunidad. Deja tú la corrupción, es la impunidad. Yo corrupto, si sé que soy impune, voy a seguir siendo corrupto. Entonces, el problema de la inseguridad en este país es bien compleja. Tiene muchas aristas, ¿no? No es poniendo más policías, ni Guardia Nacional, ni armarlos mejor. Eso a lo mejor es para ahorita controlar como una terapia de choque al índice delictivo. Pero vámonos más allá, ¿no? Yo estoy en contra, ¿no?, de la militarización de las policías. Yo estoy totalmente en contra. No estamos, a pesar de que yo voté por Morena, yo no estoy para aplaudirle todo lo que haga Morena. ¿Por qué? Porque en mi área, que es el área de precisamente seguridad, yo veo muy buenos elementos civiles, ¿no? Y veo que si tú lo pones a trabajar 24/24, su viuda, en el caso que lo maten, su viuda va a batallar hasta varios años para cobrar una pensión, sueldos más bajos, los mandos los tratan de la fregada, los viáticos no le llegan. O sea, ¿cómo vamos a querer un buen policía con esas condiciones? Y ese tipo que tú hablas realmente sí está por vocación, ¿no? Claro. Porque hay gente que está por vocación, aunque sean los menos, pero está por vocación. Sí, claro. Entonces, en los militares, aunque dice Olga Sánchez Cordero, ¿no?, que este tipo de Guardia Nacional llevó una capacitación extra de 6 meses en lo que son derechos humanos y la fregada, el militar no deja de ser militar toda la vida. Lo digo porque tengo amigos militares y ellos nos dicen, nosotros vamos a ser militares hasta que nos muramos. Entonces, yo siento que es como una estrategia, espero que sea no permanente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, en 2 sexenios se desmantelaron las policías, tanto Andrés estatales. Manuel dice que son 3 años para ver resultados. Híjole. Esperemos que así sea. Que Calderón y Peña Nieto dijeron que no era permanente, ¿te recuerdas? Que no sí, era permanente. Así es. Y siguió. Entonces esperemos que esta sea una estrategia no permanente de él, en lo que se instruyen, se capacitan nuevos elementos de la policía civil. Yo la veo, la verdad, muy complicado mientras también la sociedad no haga su papel, ¿no? O sea, yo siento que el soldado está enfocado mucho a lo que es la seguridad nacional. Y no puedo tener yo a alguien que con ese enfoque en donde lo ocupo para que sea un experto en seguridad ciudadana o seguridad pública, que es muy diferente a la seguridad nacional.
Ya hemos tenido Guardia Nacional en este país, ¿no? En 1848. Y su primer batalla, de hecho, fue en Churubusco en 1847. Pero el enfoque era muy diferente. Allá era para defender al país de extranjeros. De los gringos, En Estados Unidos hay una Guardia Nacional, pero también es muy diferente. Allá son civiles vestidos de soldados, que es como una reserva que dependen del ejército de Estados Unidos y la Fuerza Aérea. Aquí le están dando una función muy diferente, sino como un cuerpo principal para el combate a la delincuencia. Desde ahí ya estamos mal, ¿no? Alejandro, y volvemos ahora sí que al meollo de todo esto, corrupción e impunidad. Estamos viendo que el juicio contra el Chapo Guzmán empieza a brotar todos estos señalamientos de corrupción, de impunidad, en donde parece ser que en el juicio en Estados Unidos a todos estos narcos, que aparte es por quitarles el dinero, los gringos les quieren quitar el dinero, no hay otra forma ahí, para allá es judicial. Pero cuando hablan de políticos, presidentes, gobernadores que están metidos en el narco, en el bolsillo de los narcos, se habla de, pues es que son cosas políticas. Aquí es político, allá es judicial. Mientras sigamos con esa idea de que nadie va a parar en la cárcel, aunque se les diga que agarraron lana o se les dio dinero, pues esta situación yo creo que sigue sobre la misma corrupción e impunidad, como decía. A ver. Sí, y nada nuevo, por cierto, porque corrupción e impunidad relacionada con el narcotráfico, nadie más que nosotros no somos testigos de ello, ¿no? Yo creo que lo que ha trasminado del juicio contra Joaquín Guzmán Loera, lo que dicen las series de contenidos de streaming, que se queda corto frente a la realidad que nosotros conocemos. Sin embargo, un poco aterrizando en el tema, creo yo que esta cuestión de militarizar el país es una estrategia que viene de hace muchos años para acá y que seguramente el general Cienfuegos, el actual secretario de Defensa Nacional, cuando se sienta con López Obrador, después de que gana la elección López Obrador, y que le pone así como fueguitos en todo el país y los soldados como apagafuegos, y si me quitan los soldados se te quema el país. Entonces creo que eso fue como una advertencia, ¿no? Entonces ¿tú crees en esa visión que el cuerpo de militares sea quien está ordenando sí, la idea esta de... Creo que sí, y hay elementos para eso. Mira, las bases militares, por ejemplo, aquí en Sauce, en Sinaloa, ¿cuánto tiempo tiene ya proyectada? Se va a concluir, la inauguran creo que por ahí el 27 de noviembre, sí. la inauguran. Vienen de 2.500 a 3.000 familias de militares a sentarse aquí a Sinaloa. A vivir. Entonces esto es a largo plazo. Es una ciudad, ¿no? militar. ¿Qué tal? A ver, yo pensé que con el veredicto de la Suprema Corte sobre la Ley de Seguridad Interior, esto se iba a calmar y iban a dar marcha atrás. Sin embargo, el mismo día, insisto, se dio... Obviamente que el gobierno federal o el equipo de transición tienen la información de que la Corte va a dar esa información ese día y ese mismo día anuncian el Plan Nacional de Seguridad Pública. Entonces, creo yo que es una decisión militar de largo plazo y que no está siquiera pasada por el tamiz del nuevo gobierno. Como que somos los militares y los militares vamos a hacer esto porque así le conviene al país y si no, pues te enfrentas con el poder militar, que obviamente que eso son palabras mayores. Mira, los policías, en el caso de Sinaloa, según datos de este Sistema Estatal de Seguridad Pública, solo para llenar el déficit de policías por jubilaciones, que va a ser este año y el próximo de 2.000 elementos, se requieren 4 generaciones de egresados de la Academia Estatal de Policía, ¿no? Pero realmente la realidad, se requerirían ahorita 5.000 policías para medio resanar el déficit de agentes de seguridad pública. Entonces, agreguemos a esto una realidad que es terrible y que lo estamos viendo en la mesa. Los policías de Sinaloa no están siendo atendidos, están siendo relegados en todos los aspectos posibles, porque exactamente, como dijo un ministro de la Suprema Corte, a los gobiernos de los estados y al federal ya les gustó como pretexto decir, están los soldados en materia de seguridad pública y se quitan la gran bronca de la policía local, manejándolas de corruptas y de toda esta situación. Exactamente, no denigrándola. Sin embargo, es un problema que creo yo que tiene que regresar la policía, los civiles, al tema de la seguridad pública. De otra manera, pues, si esto es militarización, este país puede sufrir graves consecuencias por tener a los militares cerca de los ciudadanos, vigilando a los ciudadanos, reprimiendo a los ciudadanos, y esto puede ser algo que busca un propósito más a largo plazo que la seguridad pública.
Aquí, Ricardo, vemos lo que comenta ahorita Alejandro en el sentido de la ley esta de seguridad interior que sale a decir la Corte Suprema de Justicia que le da para atrás y manda el mensaje el presidente electo de que es lo que va a sacar los militares. ¿No es una contradicción estas dos situaciones? Primero, que ante la ley está mal tener a los militares afuera porque no es su función, y el presidente electo dice, yo los voy a poner pero con una nueva idea, aunque sea exactamente lo mismo. Efectivamente, se trata de lo mismo, ¿no? Pero con otro nombre. La Suprema Corte de Justicia dejó sin efecto la Ley de Seguridad Interior porque es contrario a la Constitución de nosotros darle esa tarea a los militares. Sin embargo, hoy creo que Andrés Manuel López Obrador pretende afianzar muy bien la militarización en este país porque van a reformar artículos constitucionales para luego darle validez a todo lo que hagan. Entonces, no vamos a tener una Suprema Corte de Justicia de la Nación que vaya a declarar inconstitucional las leyes que regulen a la Guardia Nacional. Van a estar ya ¿sí? adecuadas. Y otra de los argumentos que señalaban ahí los ministros es que la Ley de Seguridad Interior se hizo de una manera como fast track, o sea, demasiado rápida, y que se faltó al principio de deliberación democrática. Que creo yo que es lo mismo que está sucediendo ahorita. Qué extraño, ¿no? Todo sucedió el 13, el 14 y el 15 de noviembre. Todo. La ley de Seguridad Interior, la Suprema Corte la declaró sin validez, ¿qué? El 14. El 14, Andrés Manuel López Obrador presenta el Plan de Paz y Seguridad. El mismo 14 de noviembre, o creo que fue un día antes, el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, reformó la ley de la Administración Pública Federal. ¿Sí? Dicen que lo manejan que fue como un regalo de cumpleaños para Andrés Manuel López Obrador. Cuando se presenta el Plan de Paz y Seguridad, llega el coordinador de los morenos en la Cámara de Diputados y antes de dar su discurso, le dice, señor presidente electo, le informo, como que es su empleado, ¿no? Le informo que el día de ayer le pusimos la Ley de Administración Pública Federal a como usted la necesita para que sepa que ya está todo listo para que usted empiece el 1 de diciembre, ¿no? Entonces, yo lo que veo también ahorita es un sometimiento hacia Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República de parte del Congreso de la Unión y de parte de la Suprema Corte, porque en política no hay coincidencias. O sea, ¿por qué, habiendo tenido demasiado tiempo la Suprema Corte antes del 13 de noviembre, por qué lo hizo precisamente en la fecha en que Andrés Manuel iba a presentar ese plan de paz y seguridad para dejarle el camino libre? Y es contradictorio porque si la Suprema Corte se está manifestando en contra de la militarización, y eso lo festeja la ONU, lo festejan organismos internacionales. Pero luego cae el festejo. Pero luego le abre otra puerta donde le dice, ahí está la militarización al estilo AMLO, ¿no? Para que empiece AMLO. En este caso, estamos seguros, por lo menos, de que hay muchísima violencia en este país y de que de un mes a otro no va a cambiar porque pues es generacional incluso ya esto, ¿no? Ya viene de 2 décadas atrás. Vemos también que cuando ha entrado el ejército, hay bloques en donde van sobre algunas cabezas, cortan las cabezas y se hace un hervidero de grupos más pequeños, más violentos y que generan muchísima más violencia. Esto es lo que ha pasado con Calderón, con Peña Nieto, y vemos hacia ese rumbo dirigirse el gobierno actual. Esto tendrá una repercusión parecida a cuando pasó esto, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa se hace añicos entre ellos y salen por todos lados. Vemos el cártel Jalisco Nueva Generación con el Mencho, si llegan a cortarle la cabeza, que salgan por todos lados también esto. Es decir, la violencia en este país es un monstruo de 1000 cabezas y parece ser que les gusta cortar cabezas para que salgan muchas más. Sí, el detalle es que antes tú agarrabas a un capo y había un lugarteniente.
El problema es que ahora agarras un capo y hay como 15 lugartenientes y entonces en vez de escoger entre ellos, sentarse en una mesa, escoger a uno que siga la línea del anterior que agarraron, no, todos dicen, no, ahora que ahora a mí me toca, es cuando se empiezan a fraccionar en cartelitos, ¿no? Y es esta violencia que tenemos. No existiera tanta violencia si definitivamente no hubiera una complicidad de parte del gobierno, ¿no? Entonces no puedes entender, por ejemplo, ayer mataron a 3 personas y uno quedó herido a 100 metros de la unidad de gobierno. Y ni cámaras, ni policías militares, nada, no vieron. O sea, aquí yo siento que cuando bajan las estadísticas y las cacarean tanto, ¿verdad? Es que bajaron de tal mes a tal mes, no es porque por las acciones de gobierno, son porque el delincuente simple y sencillamente no quiso o anduvo de vacaciones o fue a hacer otras cosas en otros lados. Yo siento que la estrategia para mí de militarizar no es suficiente, es equivocada y tiene que tener otros enfoques. Mientras tú no inviertas en salud, no inviertas en educación, no inviertas en cultura, no inviertas en los jóvenes. Incluso yo digo, ya que de qué te sirve a ti como joven, te lo digo porque a mí me lo han dicho jóvenes. ¿Y para qué me mato estudiando si la verdad ya no tenemos garantía de ni siquiera tener un empleo cuando me egrese, incluso de una maestría? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro futuro? Entonces, sí lo veo complicado mientras no se atiendan todos esos ejes, ¿no? No va a cambiar de la noche a la mañana mientras no se enfoque la atención a, ok, yo necesito seguridad al corto, al mediano y a largo plazo, pero también necesito atender los temas de salud, los temas de educación, cultura, en fin. En este caso, Alejandro, ya como punto final para cerrar la mesa, todo esto está sobre la mesa. Sabemos que esto de la Guardia Nacional es una idea que ya se ha implementado, a lo mejor con otros matices y con otras formas, como dice Andrés Manuel López Obrador. ¿Hay esperanza en estos planes de que disminuya la violencia y de que llegue en algún momento a, pues, no erradicarse, pero quedar como un hecho histórico por todas estas formas en que el gobierno dice que va a operar la seguridad? Mira, pues es la misma esperanza que depositamos con Enrique Peña Nieto cuando asumió el poder y después de haber vivido el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, de que bajara la violencia y que hubiera condiciones de seguridad pública y de paz aceptables. Y lo que veo yo es que este plan de Andrés Manuel López Obrador es nada más para responder a un momento específico, pero que no contiene las grandes estrategias que esperábamos, que no exactamente no atiende los problemas de origen, de raíz de la inseguridad, de la violencia, que acude al mismo modelo militar. No hay una policía financiera, que por no ejemplo, tienen nada, que inteligencia que financiera. todo lo que se dijo en los foros no va en este planteamiento que hace López Obrador, y que voy a decir algo, voy a poner un plan para que la gente se tranquilice, pero a la hora de implementarlo, a la hora de ver resultados, yo no creo que con ese plan que presentó el día que la Corte le dio atrás a la Ley de Seguridad Interior, no creo que con ese plan vaya a funcionar la seguridad pública con López Obrador. Vamos viendo, pero pues no es un modelo nuevo, no trae novedades, no trae propuestas que alienten a la sociedad a creer que va a vivir tranquila. Es lo mismo, exactamente estoy viendo lo mismo, como que se retoman los planes de gobiernos anteriores, le dan una revolcadita y los presentan, ¿no? Pero lo de fondo, lo que la gente le dijo que quería en los foros de consulta no está ahí. La misma pregunta, ¿tú crees que haya una luz allá al final del túnel? Yo creo que los mexicanos debemos de hacernos responsables de aportar la estrategia de seguridad que este país necesita, porque no hay que creer que Andrés Manuel López Obrador nos está ofreciendo la solución. Está equivocado. Nada más le damos un pequeño diagnóstico. Él va a crear 50,000 elementos para la Guardia Nacional. Investigaciones establecen que nada más el cártel de Sinaloa está compuesto de 200,000 sicarios. Sinaloa nada más. Contra 50,000 de la Guardia Nacional. Y que en realidad no vaya a ser que quieran utilizar esa Guardia Nacional como aquella Guardia Republicana que creó Saddam Hussein en Irak para mantenerse en el poder. Esos son los riesgos, ¿no? Porque mucho utilizaron
otros aspectos no militares en la campaña. Mucha difusión le dieron a la participación del padre Solalinde, ¿verdad? Así es. Como parte de la un estrategia, propósito. de un propósito de perdón, reconciliación nacional. Y ahorita no están optando por esa vía, sino están optando por la vía militar. La misma pregunta, ¿crees que haya una esperanza en este pues conglomerado de ideas que tiene Andrés Manuel para la seguridad nacional? Si el enfoque es militarizar, no la va a haber, ¿no? O sea, ya pasaron por 12 años de militarización y no se bajó, al contrario, se incrementaron los índices delictivos y los homicidios. Entonces, si ese es el enfoque, no la veo yo así. Si el enfoque es momentáneo, en lo que se preparan cuerpos policiales civiles bien capacitados, si se atacan, por ejemplo, con esa estrategia que traen de legalizar la marihuana para fines lúdicos, el apoyo a jóvenes para que estudien y trabajen, etc. Si ese es el enfoque, creo yo que sí se puede lograr algo, ¿no? Pero si el enfoque es nada más tenerlos desmilitados en la calle, yo no le veo una solución a eso. Estamos llegando al final de este programa. Lo que comentamos creo que estamos en la misma idea. Los militares no han sido la solución, al menos hasta este momento, para bajar la violencia. Incluso hemos visto que han protagonizado algunos hechos terribles como Tlatlaya, como otros lugares, y también hemos visto que el narco ha estado muy metido en los militares, también los ha corrompido. Entonces, vamos a darle el beneficio de la duda. A partir del 1 de diciembre empieza este proyecto. Esperemos, ojalá que se cumplan las metas, por lo menos, para bajar la violencia. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta entonces. Hasta luego.